En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer correctamente una infusión para obtener todas sus propiedades, ya que no es lo mismo hacerlo con planta verde, con planta seca, con este tipo de planta o con este tipo. Ni es lo mismo cocerla que infusionarla, porque estaríamos perdiendo parte de sus propiedades. Ni lo mismo hacerla con estos sobrecitos que con planta natural. Así que si quieres saber cómo obtener los mayores beneficios, empezamos. Para hacerla lo que vamos a utilizar va a ser una olla, que lo vamos a hacer en una olla y a fuego, ya que vamos a utilizar este tipo de planta. Que podríamos utilizar diferentes plantas. Esto sería romero, que estaría seco. Esto es tomillo. Esto también es tomillo, pero como podemos ver no tiene hojas. Y no es lo mismo utilizar la planta con el tronco que solo con hojas. Para hacer la infusión debemos utilizar unos 10 gramos de planta, que como planta tomaríamos como referencia las hojas, no los tallos. Serían las hojas pequeñas, porque podemos utilizar las hojas, por ejemplo esto es romero, y podríamos utilizar las hojas o el tronco. Pero en este caso, si pusiéramos el tronco, tendríamos que dejarlo hervir y ya no sería una infusión, sería una decocción. Porque infusión significa infusionar en agua caliente lo que queramos, las partes de la planta que queramos, pero no cocerlas, sino infusionarlas. Y lo mismo con el tomillo. Esto es tomillo, como vemos tiene hojas y tiene tallo. Y este, por ejemplo, ya no tiene hojas, solo sería el tallo. En este caso, aquí podríamos hacer una infusión, aquí tendríamos que hacer una decocción. Pues bien, tenemos que utilizar 10 gramos de planta por cada 250 mililitros de agua, más o menos. Y si la planta fuera en verde, que también se puede utilizar, entonces las cantidades serían el doble, serían 20 gramos. En este caso la vamos a hacer de tomillo y vamos a poner todo esto, porque más o menos serían unos 10 gramos de hojas, aparte de los troncos, que no los contaremos porque no los vamos a cocer, sino lo que los vamos a infusionar. Para calentar el agua vamos a utilizar un recipiente, una olla, en este caso una olla, en la que nos va a caber bien la planta que queramos poner. Y lo que hacemos es verter en la olla los 250 mililitros de agua y poner a calentar. Que esto lo que tiene que hacer es hervir el agua. En el momento que hierva el agua lo apartaremos y meteremos la planta. La diferencia de hacerla aquí en la olla a hacerla en el microondas, por ejemplo con un vaso, si pusiéramos lo mismo con el sobre, la diferencia es que el agua no hierve de la misma forma uniforme dentro del microondas como lo va a hacer en el cazo. Una vez el agua empiece a hervir, la dejamos hervir un poco para que hierva de forma uniforme, la movemos y en el momento que ya hierva por todo, apagamos el fuego para que deje de hervir y ya ponemos la planta a infusionar dentro. Pero no debería hervir. La apretamos bien para que se impregne todo en el agua caliente y tapamos y dejamos reposar durante 3 minutos. Pasados 3 minutos ya lo tendremos.
Como podemos ver, el color ha cambiado. Y recordar que si lo dejamos hirviendo más tiempo, estaríamos destruyendo algunas de las propiedades que tiene, porque al hervir se destruyen muchas vitaminas. Y si lo dejamos así bastante más de tiempo, 3 minutos, estaría con un sabor bastante amargo. Y ahora ya solo nos quedaría colarlo con un colador. Y ya tendríamos nuestra infusión de tomillo hecha correctamente. Y ya solo nos faltaría, si el sabor nos gusta del todo, endulzarla, que con lo mejor que va es con miel.